8 de la mañana con 33 minutos, momento de repasar los principales títulos en este día miércoles 27 de junio, porque no todo es mundial, ¿sí? Vamos a hablar del mundial obviamente, pero también vamos a repasar otro tipo de informaciones. Se confirmó, atención con esta noticia, que el Senado votará el proyecto de despenalización del aborto el próximo 8 de agosto. Recuerden que este proyecto ya tiene media sanción en diputados y ahora va a tratarse en senadores para ver si se convierte en ley. Tras una tensa reunión de labor parlamentaria, donde el punto de discordia se centró en los giros a comisiones, senadores de diferentes bloques acordaron ayer celebrar la sesión para discutir el proyecto de legalización del aborto el próximo miércoles 8 de agosto. La idea de los legisladores nacionales a favor del aborto es alcanzar la firma de los dictámenes una semana antes de esa fecha. Sin embargo, no hubo acuerdo respecto a los giros a comisiones, controversia que se inició cuando la vicepresidenta del Congreso, estamos hablando de Gabriela Michetti, dispuso 4 giros, entre ellas las de presupuesto y asuntos constitucionales. Repetimos entonces, después de una tensa labor parlamentaria en el día de ayer, finalmente se definió que senadores va a tratar el tema de despenalización del aborto el 8 de agosto, tema todo lo que recordemos ya obtuvo media sanción en diputados y ahora si se aprueban senadores se convierte en ley. Exactamente, sí, se convierte en ley a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho mucha gente que está a favor y en contra. No vamos a crear opinión con respecto a esto, yo tengo mi opinión y cada uno tiene la suya, pero sí, se va a convertir en ley, va a estar contenta mucha gente, mucha parte del pueblo argentino va a estar contento y otros profesionales. Yo recuerdo que busqué el juramento hipocrático que hacen los médicos, que lo van a falsear, van a pasarlo por arriba en este caso, porque realmente la ley lo pasa por arriba. La ley de los hombres pasa por arriba, algo que estaba por encima de todo, pero bueno, esto ya seguramente que va a ser ley como quieren todos y van por más. Esta gente va por más. Seguramente después del aborto van a pedir más cosas. Bueno, veremos qué sucede entonces. Lo cierto es que quedó definido que el 8 de agosto va a ser el día en el cual senadores entonces va a tratar el proyecto de despenalización del aborto. El proyecto cual primero tiene que revisarse una serie de modificaciones que hizo diputados. Ahora tendrán un poco más de un mes para tratarse en comisiones estas modificaciones y luego se votará el proyecto el próximo 8 de agosto. Igual, lo increíble es que también hubo una brecha o una grieta con respecto a este tema en Argentina. En Argentina están los a favor, los en contra y los enemigos y los amigos. Porque si no pensás como yo, sos enemigo. Yo recuerdo en la manifestación que pasé por la manifestación de los verdes contra los celestes o pañuelos verdes contra pañuelos celestes, estaban como una guerra, era eso. Y bueno, pasa que estos temas que son tan cruciales para la vida, que son tan cruciales, generan obviamente posiciones muy a favor y posiciones muy en contra. Pasó lo mismo cuando se discutió el matrimonio igualitario, cuando se trataron proyectos, recordarás Alejandro, las marchas a favor y en contra de las retenciones al campo en su momento, que eran posiciones totalmente encontradas y es muy difícil tratar de llegar a puntos en común entre posiciones tan encontradas. Evidentemente se tienen visiones del mundo, filosofías de vida muy distintas y es muy difícil tratar de ponerse de acuerdo y es muy difícil. Se critica mucho a los legisladores nacionales, más allá de que cobran una barbaridad, pero es muy difícil el lugar en el que quedan, porque aprobar o desaprobar una ley, muchos lo hacen por convicción personal. Y otro por votos. Exactamente, así que bueno, es una posición complicada. Realmente el Frente para la Victoria, me llamó mucho la atención que cambió el discurso y votaron todos a favor de la ley de despenalización del aborto cuando dijeron que no, en una suerte de manotazo de ahogado para volver a tener votos de nuevo, y la verdad que me llamó la atención y a mí particularmente no solo me llamó la atención, sino que me parece que no es lo que decían anteriormente. Bien, seguimos repasando rápidamente informaciones del ámbito legislativo, porque ayer se quedó sin quórum el gobierno provincial para tratar la ampliación de la Corte.
No todos festejaron el infartante supermartes del Mundial. Argentina, como decíamos, pasó milagrosamente a octavos, pero quien se quedó en primera ronda fue el proyecto del gobernador Alfredo Cornejo para ampliar la Suprema Corte. Siamo fuori de la Corte, cuentan que maldijeron los que ya se probaban el traje de Supremos ante la frustrada aprobación de la ampliación del máximo Tribunal de Justicia, que abriría 2 nuevos cargos. Todo estaba listo, el oficialismo había convocado por sorpresa una sesión especial para tratar el proyecto ayer a las 18:30, después del partido Argentina-Nigeria. Qué raro, ¿no? Este horario para la actividad legislativa, sí. Un martes a las 18:30, cuando siempre se legisla en la mañana. Sí, bueno, a ver, querían un poco decir, bueno, mientras todos están festejando en la calle... Que trabajen, muchachos, dejen de festejar. El trabajo de ellos es estar a esa hora en la corte, tienen que estar, bueno, en la legislatura tienen que estar. Pero también, imagínense este planteo, ¿no? Mientras todos están festejando y todos están en el post partido, festejando el triunfo de Argentina, mientras tanto se estaba aprobando la ampliación de la Corte. Eso pretendieron, finalmente no se dio, con los números del quórum en rojo y sin prórroga que lo salvara a pesar de la espera de una hora. El oficialismo mordió la derrota ante la oposición con el proyecto. Después de 2 intentos, a las 19 y a las 20, no logró obtener los 25 votos necesarios para abrir la sesión que habilitaría a someter el proyecto de votación que desde el año pasado tiene media sanción en el Senado, ¿sí? Repetimos entonces, ayer se vio frustrado nuevamente el intento del gobernador Alfredo Cornejo de aprobar la ampliación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que hoy tiene 7 miembros, sí, y Cornejo lo quiere ampliar a 9. Desde el oficialismo plantean que esta ampliación de la Corte es necesaria para agilizar lo que tiene que ver con los litigios que llegan a la Suprema Corte. Sin embargo, desde la oposición plantean que ampliar la Corte es abrirle la puerta a un par de jueces muy allegados a Cornejo, y lo que le permitiría tener mayor poder de decisión y mayor control de Cornejo sobre la justicia de Mendoza. Y es por ello que la oposición se plantó, tanto el justicialismo como el Frente de Izquierda y el bloque de Ramón. Exacto, el bloque de Ramón, el partido intransigente, no dio quórum. Habían dicho que iban a estar. Sí. Ya el Partido Demócrata también había dicho que no iba a dar quórum, es decir que se sumaron varios bloques y decidieron no ir a la legislatura, y por lo tanto el oficialismo no tenía las bancas necesarias para empezar el debate, y por ahora sigue frenada la ampliación de la Corte que tanto anhela el gobernador Cornejo. Y con respecto a esto, Iván, Carlos Bianchinelli y Mario Díaz, creo que son los diputados del bloque, sí. Juan Domingo Perón, ¿por qué no van a la Corte, a la legislatura y dicen no, en lugar de no ir? Porque a la gente le está molestando que suban las tarifas, que tengan que trabajar cada vez más, y ellos no trabajan, porque el no ir es un hecho de no trabajar. Directamente que vayan y digan no voto. Y no, es más fácil faltar, para quedar bien con Dios y con el diablo. Bien, 8 de la mañana, 40 minutos, seguimos repasando informaciones. Ayer el Banco Central pudo mantener la tasa en un 40%. El Banco Central de la Nación Argentina decidió mantener en el 40% la tasa de política monetaria y advirtió que en junio los indicadores de alta frecuencia muestran una aceleración adicional del proceso inflacionario. Fíjense cómo adornamos con palabras decir que todo está más caro. Fíjense, el Banco Central advirtió que los indicadores de alta frecuencia muestran una aceleración adicional del proceso inflacionario. ¿Que esto qué quiere decir? Es buenísimo. Que está todo más caro, mucho más caro. Ayer es dialéctica estuvo pura. En el supermercado y es tremendo. Ese es el mejor indicador. Es tremendo cómo en las últimas 2 semanas se dispararon los precios de una manera exponencial. Es realmente tremendo. Obviamente que todos estamos pendientes del Mundial porque es nuestra gran pasión, pero están pasando cosas muy graves a nivel nacional. El gobierno, el Banco Central, hablando de que los indicadores de frecuencia muestran una aceleración adicional del proceso inflacionario. Nos están diciendo, muchachos, está todo mucho más caro. Cuando acá en Impulso Ciudad, el profesor Fito Casino, hace más de un mes, cuando empezó todo este lío del dólar, que habló del dólar, de la política monetaria, nos parecía todo un poco raro, y él hablaba de los vencimientos del EVAX y demás, de lo que el gobierno tenía que salir a poner en dólares y demás. Él decía, esto va a generar
una escalada inflacionaria, lo decía el profesor Fito Casino aquí en Impulso Ciudad hace más de un mes, y se está cumpliendo. Hay día a día una escalada inflacionaria, y si uno va, tomen, como decíamos, sale la mejor medida, que es ir al supermercado. Es la mejor medida. Te das cuenta cómo un mismo producto semana a semana aumenta. No es mes a mes, semana a semana. Es una escalada inflacionaria que le está comiendo el bolsillo a los trabajadores. Cuando se habla de que se está perdiendo el poder adquisitivo, quiere decir de que el salario está estancado y las cosas salen cada vez más caras. Y cuando el gobierno dice hay algo que no ha subido, es el sushi, por ejemplo, que no es elemental para nadie. Iván, eso está bueno porque la frecuencia es la frecuencia acumulada, seguramente. Exacto. Estadísticamente hablando, es una frecuencia acumulada. Para los que saben o los que entienden de matemática, que no es necesario que todo el mundo sepa que es una frecuencia acumulada, es la frecuencia acumulada que se viene acumulando. Dicen que va a llegar al 35% la inflación este año. Yo creo que va a llegar al no sé cuánto, pero realmente si no la para el muchacho se hace difícil vivir. Justamente el distractor más importante que hay en este momento es el Mundial, y le vino como anillo al dedo pasar a octavos, no solo a nosotros por argentinos, sino al gobierno, ¿no? Ayer lo decía Gustavo López, comentarista de Radio La Red, leyendo en el post partido, leyendo un Twitter de Mauricio Macri que le agradecía a Rojo, y Gustavo López irónicamente decía: quien más le agradece a Marcos Rojo es Mauricio Macri. Totalmente. Porque si ayer Argentina quedaba fuera, había que prestarle atención a lo que está pasando en el país, y no están pasando cosas muy buenas, así que... Y recordemos que a muchos le ha servido, no solamente a Macri, a muchos gobiernos le ha servido el Mundial porque es un distractor importante, teniendo en cuenta que los argentinos somos tan viscerales y tan fanáticos del fútbol. Y más en estos momentos en los cuales vos justamente estabas diciendo que la inflación está en grados importantes. Yo realmente no sé cuándo entraría este dinero que iba a entrar del Fondo Monetario para paliar un poco la situación del dólar, que va a reducir un poco la inflación. Pero bueno, no ha pasado nada. El gol de Rojo es lo único que ha logrado calmar las aguas. Por lo menos calmar la tensión. Seguimos hablando del plano nacional, seguimos hablando de economía, porque el INDEC, no lo dice el Tolo Núñez o Iván Bermúdez, el INDEC anunció, confirmó, detalló que en el primer semestre, en los primeros 6 meses de este año, la deuda externa llegó a 253.000 millones de dólares. Datos oficiales del INDEC. En el primer semestre, este gobierno acumulado viene acumulando desde el último periodo de la expresidenta Cristina Fernández, de los últimos 2 años, que empezó a acumularse la deuda. Se aumentó exponencialmente los primeros 2 años de Mauricio Macri, y ya terminando el primer semestre de este año, la deuda externa, escuchen este número, 253.000 millones de dólares es la deuda externa argentina. Una locura. Una locura. El stock de deuda externa total llegó en el primer trimestre del año a 253.741 millones de dólares y aumentó, escuche bien, 19.192 millones respecto del último trimestre del año anterior, según el informe de balanza de pagos que ayer en la tarde difundió el INDEC. La cuenta corriente acumuló en el primer trimestre del año un déficit de 9.623 millones de dólares. Hay deuda externa y deuda interna en Argentina que son graves. Es tremendo. Escuche, desde el año pasado, desde el primer trimestre del año pasado al primer trimestre de este año, la deuda externa que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, que ya le queda poco a Macri, no sabemos si va a ser reelecto o quién lo sucederá en el cargo, le está dejando al próximo gobierno, porque estamos ya a un año de las elecciones, le está dejando al próximo gobierno 253.000 millones de dólares de deuda, que lo va a pagar usted, que es un laburante, con sus impuestos, lo va a pagar su hijo, y hasta su nieto va a estar pagando esta deuda monstruosa que está dejando el gobierno nacional, que no para de pedir crédito, le pide al Fondo Monetario, le pide a todo el mundo. Tremendo. Sí, tremendo realmente. Y el crédito, el compromiso de crédito con el Fondo Monetario. A ver, recordemos por qué se le pide al Fondo Monetario, porque otras instituciones de préstamo internacional tienen más o piden más interés. El Fondo Monetario es el que menos interés da, pero el Fondo Monetario también pone
ciertas condiciones dentro de la Argentina, dentro del país que le presta dinero. Ese Claro. es un problema. Ujú. Es el problema que tenemos nosotros en este momento. Bien. Lo anunció el INDEC entonces ayer, mientras todos estaban mirando el partido. Ayer el INDEC anunció que la deuda externa llegó a 253.000 millones de dólares, ¿sí? Linda noticia. Bien, seguimos repasando noticias, en este caso del capítulo policial, porque la querella pidió la prisión perpetua para Nair Galarza. La defensa de Nair Galarza intentó con su alegato derribar ayer martes ante el Tribunal de Gualeguaychú los argumentos de la Fiscalía y las querellas que pidieron la prisión perpetua para la joven que está acusada del crimen de su pareja Fernando Pastorizo. Ayer martes, el abogado José Ostoloaga dijo ante los jueces que no está probado ni el vínculo ni la alevosía y que además no se encuentran probados los elementos objetivos ni subjetivos de la causa. Esto fue una estrategia, yo no estoy siguiendo el caso de Nair Galarza. Ayer la defensa de esta joven de Gualeguaychú que mató de 2 disparos a su novio, o que presuntamente, vamos a decir que presuntamente mató, trató de quitar lo que tiene que ver con agravado por el vínculo y alevosía. ¿Por qué? Porque ayer la defensa planteó de que Nair no era la novia de Fernando Pastorizo. Dijo que tenían una relación casual, que se habían visto un par de veces y ella prestó testimonio y dijo que sí mantenía una relación casual con él, que tenían algunos encuentros. Esa niña no tiene, o sea, es muy fría. Claro, ¿por qué hace esto? Obviamente asesorada por su equipo de abogados. Él era su novio y su cuenta de Instagram, que luego fue borrada y demás, era su novio. Pero bueno, si se probaba que era el novio y una relación jurídica de agravado por el vínculo. Era un agravante, exacto. Entonces tenía que ir a cadena perpetua. Entonces, para tratar de minimizar la deuda, estoy con la deuda todavía, la pena, la defensa planteó, no. Sí, ella probablemente fue la autora del crimen, pero no podemos decir agravada por el vínculo porque no eran nada. Claro, claro. Eso fue lo que plantea la Ese defensa. es un agravante importante, como decís. Y bueno, pero le van a dar seguramente por lo menos 10 años. Claro, la querella, la familia del novio, tiene pruebas, sobradas pruebas de que sí había una relación de pareja entre ellos. Y bueno, ayer finalizaron los alegatos, ¿sí? Ya la querella dio sus pruebas, la defensa dio su defensa, así que ahora solo queda esperar a ver cuál va a ser la sentencia que va a recibir Nair Galarza, esta No joven. le importa nada a esta joven, le avisamos o le decimos, le contamos a la gente que por ahí no sigue el caso, no le importa nada. Realmente es de sangre de pato, como dicen por ahí. Y está obviamente en una posición económica en la cual ha logrado conseguir un equipo de abogados Sí. que está dando mucha batalla en el juicio. Solo queda esperar, saber si se hace o no justicia. Ya hay sobradas pruebas de lo que... En un momento hasta incluso se le intentó desligar del caso y decir que había sido el padre quien utilizó el revólver. Ha pasado de todo en este caso, ha pasado de todo. Fernando Burlando estará por ahí. Pero en el mundo de las redes sociales, algo que quizás no había antes, hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas en las redes sociales de las cosas que ella misma publicaba y que Fernando publicaba. Y bueno, están todas las pruebas dadas, como decíamos, tanto por la querella como por la defensa. Y ahora solo queda esperar que los jueces analicen todas las pruebas y den una sentencia. Y veremos si se hace justicia o no en el caso de Nair Galarza, esta joven que a sangre fría tomó un arma y mató de 2 disparos a su novio Fernando Pastorizo. Exactamente. 8 de la mañana, 51 minutos, seguimos repasando noticias porque el gobierno mendocino dice que Uber pagará una tasa igual o mayor que los taxis. El gobierno de la provincia de Mendoza quiere contar con la ley de movilidad como una forma de cambiar el marco regulatorio actual del transporte público y privado, que de paso le abre la puerta al cuestionado Uber. Por eso, el secretario del área, Natalio Mema, defendió el proyecto ante un plenario de comisiones de diputados y también con representantes de las cámaras de empresarios del sector, como APROTAM, durante la cual tomó nota de varias propuestas que prometió incluir en esta futura ley. Esto, Ale, es otro de los temas que se está debatiendo y mucho en la actualidad, que es el tema de Uber. ¿Sí? Exactamente. Contarle un poco a la gente qué consiste Uber, porque acá en Rivadavia lo vemos lejano todavía, Sí. pero ¿qué es Uber?
Uber es un sistema informático para uno contratar un vehículo que lo acerque, que lo lleve al destino donde vaya, que le dice, como recién decías vos en off, le comenta desde este lugar hasta este lugar que usted le va a indicar cuánto le cuesta, quién lo lleva y por dónde va a ir y qué vehículo obviamente le va a tocar. Le da todos los datos y le cobra, generalmente es más barato que los taxis, es más barato que los remises y la gente lo contrata mucho a Uber en el mundo. En Estados Unidos, bueno, Uber es uno de los servicios puerta a puerta de traslado de persona que más se usa, mucho más que el taxi, ¿no? Porque recordemos que Uber lo podés utilizar como una aplicación. Se baja la aplicación al celular, apretar la aplicación y ya estás contratando el Uber, sabiendo quién es la persona que te va a tocar, sabiendo que esa persona que está inscrita tiene antecedentes, o sea, ya ha pasado por digamos, los antecedentes que tiene que tener una persona que maneja y que lleva personas. Pero bueno, era Bien. sabido que iba a haber un poco de resistencia Bueno, acá. ayer el secretario de Servicios Públicos de la provincia de Mendoza se reunió con legisladores y se reunió con APROTAM, que es lo que nuclea a los taxistas de Mendoza, ¿sí? Ellos obviamente se muestran en contra de la llegada de Uber a Mendoza. Ayer cumplió Natalio Mema con reunirse con los taxistas. Hoy se reúnen con los ejecutivos de Uber que llegan a Mendoza. Hoy miércoles llegan los ejecutivos de Uber y se reúnen con el secretario de Servicios Públicos para ver si esta plataforma desembarca en nuestra provincia. ¿Qué están viendo los taxistas? Que si llega Uber se aplique los mismos impuestos que los taxistas pagan. En eso yo estoy de acuerdo. Que paguen los mismos impuestos, o más si se quiere. Ahora, lo que yo planteo, que no podemos quedarnos en el tiempo. Y si totalmente. Uber está generando tanta expectativa es porque los taxis han quedado en el tiempo. El servicio de taxis es totalmente Y son viejos anacrónico. los taxis, recordemos ese tema. Uber, por condiciones, tiene que uno, por ejemplo, ¿cómo hace para entrar a Uber? Tiene que tener un vehículo de cierta antigüedad que no creo que no pase los 2 años, me parece que es así. No pase los 2 años, o sea, un vehículo nuevo, un vehículo no de baja gama, un vehículo de mediana gama para arriba y de paso usted ya está contratando, ya está generando una fuente de trabajo Uber para las personas estas que se inscriben para llevar pasajeros. Bien, a mí algo que me gusta de Uber es que vos pedís el coche a través de una aplicación. Exacto. Decís tu lugar de partida, de destino, y te calcula exactamente cuánto vas a recorrer y cuánto vas a gastar en dinero. Exacto. Entonces, eso es lo que marca la diferencia con respecto al taxi. A mí algo que me estresa mucho de los taxis, me pasó cuando estuve en la clínica varias veces ya este mes, en Mendoza. Como bueno, ustedes saben, estuve fuera de la radio casi un mes porque tengo una lesión en la mano y tenía que hacerme estudios en Mendoza. No podía moverme en auto, tenía que hacerlo en taxi. Esa cosa de subirte al taxi y no saber cuánto vas a pagar, porque te subís y te empieza a correr el reloj. Paran un semáforo, te sigue corriendo el reloj. No sabes bien cuánto vas a pagar. Bueno, eso me pasa habitualmente o a diario cuando tomo un taxi en el centro de Mendoza. No que voy a sabes. casa. Es 100, 101, 105, 90, 80. No sabes realmente. Y a veces los taxistas se aprovechan de la gente que no conoce, por ejemplo, la gente que es de afuera. Le hacen dar una vueltita más larga. No lo vamos a mentir a esto, porque realmente esto pasa. Es real. Y te dan una vueltita un poco más larga y te cobran más caro. Claro. Uber te da el trayecto, como vos decías. Si usted entra a la aplicación, si vos entras a la aplicación, te da el trayecto por donde vas a ir y todo. Entonces el trayecto óptimo que le llama Uber es el más barato. Y usted tiene esa posibilidad de que lo pasen a buscar por su casa en un vehículo nuevo, se sube al vehículo y sabe cuánto va a tardar y cuánto va a sabe pagar. cuánto le van a cobrar. A ver, Exactamente. los taxistas yo que haría, hace tiempo que saben de Uber, hace tiempo, porque Uber se está utilizando en el mundo hace tiempo. En vez de quejarse, ayer estuvieron cortando la calle Mitre, la calle Godoy Cruz en Mendoza. A ver, Que actualicen los taxis. claro, se entiende el reclamo como fuente laboral. Ellos están planteando, se van a poner fuentes de trabajo. Perfecto, nadie quiere que se queden sin laburo los tacheros. Ahora, si ya saben de Uber hace varios años, tuvieron tiempo de actualizarse. Los taxis de Mendoza ya tendrían que tener una aplicación que funcione bien. Hay una aplicación que se llama Tango Taxi, que no funciona muy bien. Claro, digamos. entonces que te calcule La los trataron de recorridos, hacer como Uber, que digamos, se una cosa así. transparente el tema del costo. Bueno, te paso a buscar acá, cuánto va a costar, todo. Entonces, para que compitan. Y el radiotaxi es un desastre, porque uno lo llama, a veces no contestan, a veces el taxi viene en cualquier momento, a veces llega inmediatamente.
Sí, es verdad, como vos decís, Iván, totalmente. Subirse a un taxi hoy en Mendoza es no saber cuánto vas a pagar por el mismo viaje 10 veces. Las 10 veces tal vez pagues distintas tarifas. Según por dónde te quiera llevar el tachero. Así que bueno, los tacheros están frente a un gran desafío. Va a llegar Uber, va a llegar indefectiblemente, y otras plataformas también van a llegar, y bueno, ellos tienen que actualizarse. Seguro, hay varias plataformas. Los tacheros han tenido el monopolio del transporte privado hace mucho tiempo. Les llegó un desafío, y bueno, es hora, muchachos, de que se actualicen. Es así, el mundo es así. El mundo es así. Igual no van a perder tanta la fuente de trabajo, Iván, porque recordemos que en la calle uno lo que primero hace es levantar la mano y parar un taxi. Uber es de puerta a puerta, o sea, vos lo llamás a tu casa, va, te busca, pim, pam, pum. Los taxis tienen ese trabajo también. Tienen todo el aeropuerto, la terminal, el centro, la salida de los supermercados. Tienen que sería la demanda espontánea, como le llamarían. Claro, obviamente. Pero bueno. Eso va a seguir siendo de los taxis. Bien. Última noticia que contamos antes del corte. Hablamos de Lobesia Botrana porque ya es ley el aporte de productores hasta el año 2020. Sí, noticia muy importante esta. Senadores convirtió ayer en ley el financiamiento mixto para las 2 próximas campañas del programa de control y erradicación de la Lobesia Botrana, conocida por todos como la polilla de la vid. La polilla de la vid. Así, desde octubre y en 4 cuotas trimestrales, productores que tengan más de 10 hectáreas deben pagar desde 1.500 hasta 2.020 pesos. Por eso, aunque ya cuenta con las herramientas que buscaba para no discontinuar el tratamiento de la plaga, el gobierno, a través del ISCAMEN, como autoridad de aplicación y agente de cobro, adelantará los 300 millones de pesos para la licitación internacional de feromonas, dado que la Nación recién transferirá 100 millones en agosto, cuando inicia la campaña 2018. ¿Sí? Así, aquellos productores que tengan más de 10 hectáreas van a tener que pagar solidariamente en 4 cuotas de 1.500 pesos para crear este fondo contra la Lobesia Botrana. Exacto. Es una especie de fondo solidario. A ver, aquellos productores que tienen más de 10 hectáreas van a pagar 1.500 pesos, en 4 veces van a pagar 1.500 pesos, y con esto se va a crear este fondo de 300 millones para combatir entre todos la Lobesia Botrana. Si no me equivoco, esto fue tratado en diputados. En senadores. En senadores, pero... Ya es ley. Yo hablé con Ricardo Mansur hace un tiempito atrás y él había votado en contra respecto de algo que tiene que ver con la Lobesia Botrana. No recuerdo bien, pero creo que es esto. Y él tenía un argumento bastante importante y sólido para votar en contra. Voy a tratar de comunicarme con él para ver realmente cuál es el tema, por qué lo votó en contra, porque recordemos que Mansur es entendido de lo que es el campo, de lo que es es productor vitivinícola de toda la vida. Y creo que es licenciado en algo que tiene que ver con la vida. Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo o algo así. No, licenciado Ricardo Mansur. ¿Es licenciado en agronomía o algo así? Pero, no lo recuerdo, estamos divagando al aire, pero... Bueno, vamos a ver si tomamos contacto. Porque había votado en contra. Él me contó que había votado en contra porque había algo que no le cerraba. Entonces, bueno, es importante por ahí escuchar todas las voces. No recuerdo qué, pero era importante. Estuve hablando justamente esta semana, o la semana pasada, mejor dicho, de ese tema con él, quien me dijo que no era trascendente y lo habían votado. Realmente no recuerdo. Bueno, hasta que no estemos seguros, entonces nos vamos a comentar más. 9 de la mañana, 1 minuto, vamos a hacer una breve pausa y enseguida empezamos a repasar todo lo que tiene que ver con el Mundial 2018.